Bien, saludos estudiantes. Vamos entonces a hablar ahora sobre la tercera y última parte de personas importantes en la sismología, viendo un poco de historia en la clase de terremotos. Nos quedamos anteriormente hablando sobre las contribuciones en el siglo XIX, en donde se había observado la relación entre la falla y los terremotos. Y también habíamos observado que para 1891 había ocurrido un evento sísmico en Japón, en el cual finalmente el profesor Bunjiro Koto determina que el terremoto es quien causa, ¿verdad? La falla está ya existente y el terremoto ocurre en esa falla. Así que ahora necesitamos saber un poquito más. Cada vez que ocurre un evento sísmico, le podemos extraer más cantidad de información para aprender más sobre nuestro planeta. Así que en 1906 empieza este siglo XX con grandes cantidades de aportaciones a la sismología. En esto se debe a que han desarrollado una mejor instrumentación y aparecen las computadoras para poder establecer computaciones mucho más rápidas para saber cuáles son la propagación de las ondas sísmicas y la relación que tienen la propagación de las ondas sísmicas con los materiales en el interior del planeta. Sin embargo, una de las contribuciones más importantes que se realizaron a principios de este siglo es que podemos determinar que las rocas no son totalmente sólidas. Tienen la capacidad de deformarse elásticamente. Bien, ahora vamos a ver más adelante qué significa eso. Así que luego de observar la falla de Minowari en Japón, faltaba entender el porqué de la falla. Hacía falta que ocurriera otro evento que pudiéramos observar con mayor detenimiento qué es lo que está sucediendo en ella. Así que ese evento finalmente ocurrió en San Francisco, California, a las 5:18 de la mañana, hora local, el 18 de abril de 1906. Y esa falla, como habíamos hablado en el video anterior, era de 430 kilómetros de largo y produjo un evento de magnitud 7.8. Así se convirtió en uno de los terremotos más devastadores en Estados Unidos. Como causó tanto impacto al público, el gobierno tuvo que establecer una comisión de científicos para que estudiaran el terremoto y entender las causas que hicieron que ese terremoto ocurriera. Por lo tanto, también queríamos saber qué podemos hacer para prevenir tanto daño en una próxima ocasión de que ocurriera un evento sísmico. Bien. Este es una página de un periódico de la época, del Cincinnati Post, y muestra, ¿verdad?, la cantidad de personas que perecieron debido al terremoto y al gran fuego que se desató luego del terremoto. Fue un momento sumamente importante en el historial científico de los Estados Unidos, porque antes de que ocurriera este evento sísmico no había ocurrido nada sumamente de esta magnitud, de la destrucción de todo esto. Antes lo que había ocurrido era casi 100 años antes, 1811, 1812, en el centro de los Estados Unidos. Habían sido unos eventos, pero no había tenido el impacto que había tenido en San Francisco, porque San Francisco, siendo California la última frontera, la gente estaba migrando hacia el oeste, buscando nuevas tierras, nuevas oportunidades de vida, y pues estaba en puro desarrollo. San Francisco estaba creciendo y pues tenía todos los elementos para desarrollarse, y encima de eso ocurre el evento sísmico que deja en total destrucción a San Francisco. Fíjense que aquí vamos a ver una serie de fotos
de las estructuras como quedaron luego del terremoto. Estamos hablando de estructuras tanto en mampostería, ladrillos, madera, totalmente destruidos, porque no hay ningún tipo de código de construcción en esta época. Simplemente se construía y nadie pensaba de que un terremoto iba a destruir todo lo que habían construido. Fíjense cómo hay algunos edificios aún que permanecen en pie, edificios bastante grandes, sólidos, mientras que hay otros que fueron arrasados totalmente. Fíjense, esto es una iglesia sin techo. Los techos aquí generalmente eran de madera y hay muchísimas casas. Fíjense, aquí casi todo esto es en madera. La calle, si se fijan, la calle tiene como unos virajes. Estos virajes no son diseñados así. Esto que está aquí son unas vías de los tranvías, como unos rieles de los tranvías que corren por la carretera, y también quedaron desfasados gracias al desplazamiento y a la falla. Y aquí se puede observar con mayor detenimiento esos dobleces en las vías. Estos son parte del sistema de cables. El tranvía corre en estas dos vías a mano izquierda y derecha, y la del centro es un cable que va subiendo y es quien jala el carro para subir y bajar la cuesta. Y fíjense cómo se ha desarrollado aquí unas grietas debido a el desplazamiento. Podemos observar aquí a mano derecha también unos plafones que han puesto aquí para evitar, ¿verdad?, que la gente se cayera aquí, o que todo esto quedó abierto. Así que en este caso, ¿verdad?, estamos hablando de una comisión que busca entender las causas del terremoto. Es liderado por este señor. Es un científico terrestre que fue puesto a liderar esa comisión y estudiar el porqué del terremoto. Este señor Harry Fielding Reid es sumamente famoso. Lo ponen a cargo y empieza inmediatamente a estudiar, no solamente a observar los efectos directos del terremoto, pero también empieza a indagar un poquito más sobre en qué estado estaba el área antes de que ocurriera el evento sísmico. Así que Reid logró obtener datos de agrimensura que habían sido tomados hacía 50 años atrás, como parte de esa expansión que llevaba San Francisco de planificación urbana, en el cual tenemos terrenos vacíos, fueron completamente arrasados, limpiados, fueron demarcando las parcelas, dónde iba la calle, cuáles son los límites de las diferentes estructuras. Y entonces, al desarrollar eso, pues hay que medirlo. Hay que medir cuánto es la distancia entre un bloque y el otro, hacia dónde están las diferentes estructuras, los marcadores de las esquinas, edificios. Toda esa información con diferentes medidas que se van haciendo como parte del proceso cadastral, pues entonces van determinando unas medidas que son bastante exactas. Bien, sé que estamos midiendo de una esquina a otra, para poner un ejemplo, de una esquina de un bloque al otro, y entonces digamos que ese bloque mide, ponle 50 metros, y entonces cuando vienen pasados 10 años y vuelvo y lo mido, y ahora mide 51 metros. Estoy exagerando, ¿no? No va a ser una diferencia de 1 metro en 10 años, ¿no? Pero es más o menos para visualizar que cada vez que se medía estaba determinando un poco más grande, o sea, un largo más largo o más corto. Bien, esa información es sumamente importante
porque es la que va a utilizar Harry Fielding Reid para establecer su teoría del rebote elástico. ¿Okay? Así que los datos mostraban que el desplazamiento en el terreno cercano a la falla ya había estado ocurriendo mucho antes de que ocurriera el terremoto. O sea, que él había observado que había una cierta deformación de la corteza antes de que ocurriera el evento sísmico. Bien, o sea que no había ocurrido ningún tipo de movimiento en la falla, pero ya áreas aledañas estaban siendo deformadas. Luego llega el terremoto y se libera toda la deformación. Así que esto es lo que dio paso a la teoría del rebote elástico. Vamos a verla en detalle. Bien, así que la teoría del rebote elástico postula que las rocas se deforman elásticamente a cada lado de la falla. Y esto es todo almacenando una energía potencial. Esto va a presentar una guerra, una batalla entre el esfuerzo y la fricción. El esfuerzo es lo que promueve el movimiento y la fricción es lo que está aguantando, evita que se mueva. Bien, así que imagínense que tenemos a esfuerzo, una persona llamada esfuerzo y una persona llamada fricción, y estas dos personas tienen una soga y están jugando, ¿verdad?, al tug of war, a la soga. Entonces en un lado está fricción aguantando y ganando, pero esfuerzo está jalando lo más que pueda. Pero entonces el esfuerzo se va poniendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque la energía potencial se está almacenando y eventualmente esfuerzo le gana la fricción. Cuando esfuerzo le gana la fricción, entonces ¿qué ocurre? El evento sísmico. Bien. Y cuando el esfuerzo sobrepasa esa fricción, ocurre entonces el desplazamiento en la falla, liberando así de momento, instantáneamente, súbitamente, toda esa energía almacenada. Así que esa energía entonces se disipa en forma de onda sísmica y así genera el terremoto. Bien. Así que tenemos una energía potencial almacenada y tan pronto esfuerzo le gana fricción, entonces toda esa energía potencial pasa a ser energía cinética y es energía en movimiento, energía que se disipa en forma de onda sísmica, y ese es el terremoto. Aquí a mano derecha estamos viendo una foto tomada en las observaciones que hizo la comisión, y si se fijan, aquí hay un desfase en la verja. Esta verja antes estaba unida, pero ahora hay una línea por aquí que logró desfasar la verja. O sea que esta verja antes estaba junta y después del terremoto se movió. ¿Okay? Bien, este es un plano de esa misma área. Fíjense aquí donde tenemos la verja. La verja tiene ese desfase, ¿verdad? Que la parte al otro lado de la verja se mueve hacia la derecha. Entonces tenemos aquí un granero, ¿verdad? La línea sólida aquí representa la falla, y podemos observar que casi todas las estructuras que estaban a un lado y al otro lado de la falla fueron desfasadas. Tenemos unos arbustos que fueron desfasados. Este pequeño camino que también estaba ahí ahora se encuentra en el lado de acá. Y el granero y la verja. Y ellos llegaron a tener estas observaciones en diferentes sitios. Bien, así que son las observaciones inmediatas del efecto del terremoto. ¿Cuál fue el movimiento en la falla? Pero cabe destacar, ¿verdad?, que ya esta área estaba bajo un esfuerzo. Se estaba deformando elásticamente. Bien, vamos a ver qué significa eso de la deformación elástica. Para entenderlo mejor, ¿verdad?, pues nosotros podríamos tener una gomita, unos rubber bands, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir de que la roca se puede deformar de la misma manera que se deforma una banda elástica. Bien, cualquier material, ya sea natural o manufacturado, posee esas cualidades que son elásticas. Pero obviamente no es exactamente igual. Estamos hablando de la clave aquí son
las escalas de tiempo. Así que una roca nunca se va a convertir, o sea, nunca se va a comportar como una banda elástica en términos de segundos o minutos o de horas ni días. Tienen que pasar miles y millones de años para que entonces se observe esa deformación elástica. Bien, así que nosotros estiramos una banda elástica y nosotros le aplicamos cierto esfuerzo y se estira y se deforma. Bien, así que estamos viendo la relación que hay entre el esfuerzo, nuevamente, que aquí nosotros lo llamamos en inglés stress, y deformación, que en inglés se conoce como strain. Así que el stress-strain tiene una relación que mientras mayor esfuerzo yo le aplico, mayor va a ser la deformación. Y un comportamiento elástico es que si yo estiro esa banda elástica, la estiro aplicándole un esfuerzo, se va a estirar, o sea, su longitud incrementa. Y si yo retiro el esfuerzo, el objeto regresa a su forma original. ¿Okay? Así que la deformación no es permanente. De la única forma que la deformación se convierte en una deformación permanente es si el material llega a un límite elástico, y es lo que estamos viendo aquí en la última ilustración. Es que lo estiramos demasiado, le aplicamos demasiado esfuerzo, se estira, se deforma y se rompe, pues llegó a su límite elástico. ¿Okay? Así que recordemos que el esfuerzo es fuerza por unidad de área. Yo estoy aplicando una fuerza por una unidad de área y la deformación es el resultado de la aplicación del esfuerzo. Y la deformación no tiene dimensiones, o sea que no tiene unidades una sobre otra. Bien, así que el esfuerzo sí, porque es fuerza por unidad de área. ¿Okay? Fuerza es masa por aceleración dividido entre una área en específica, por lo tanto va a tener unidades. Así que esto que estamos observando aquí, tenemos un material que es elástico y nosotros podemos aplicarle un esfuerzo, y mientras no pasemos el límite elástico, esa deformación regresa a su estado original. Bien, así que hay una gráfica muy importante, bien conocida, que se conoce como la relación entre el esfuerzo y la deformación. En el eje de Y aquí tenemos esfuerzo, ¿verdad? Incrementa el esfuerzo a medida que va subiendo la flecha, el esfuerzo va incrementándose, estamos aplicando mayor fuerza por unidad de área. Mientras que en el eje de X tenemos strain o la deformación. Así que a medida que nosotros vamos incrementando el esfuerzo, el material se va deformando. Y esta es la gráfica que tenemos. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. O sea que el esfuerzo está incrementando, la deformación incrementa. Pero si yo llego hasta aquí, ¿verdad?, y retiro el esfuerzo, significa que empiezo a bajar el esfuerzo. La deformación empieza a bajar y llega hasta su estado original. Bien, pero ¿qué pasa? Si yo incremento el esfuerzo hasta cierto punto que llego aquí al límite elástico, entonces ya la deformación no es recobrable. No se recobra como antes que baja, sino que se queda. El esfuerzo baja, yo puedo bajar el esfuerzo, pero entonces la deformación sigue en su sitio, se deforma. No llega de nuevo abajo. Así que esta parte entre el límite elástico y el punto de ruptura se conoce como una deformación plástica. Así que esta parte de aquí es cómo funciona la banda elástica. Pero esta parte de aquí es una deformación plástica. Imagínense que usted tiene un vaso de plástico. Y ese vaso de plástico usted lo rompe. Lo hace toda una bola, ¿verdad? Puede que regrese un poco a su estado original, ¿verdad? Porque tiene una porción aquí elástica, pero se va a quedar deformado. O sea, tú no lo vas a poder poner de nuevo como estaba cuando lo sacaste de la bolsa. Bien. Y si lo sigues estrujando, probablemente llegue hasta el punto de ruptura en el cual se rompe. ¿Okay? Así que todos los materiales van a ser susceptibles a este tipo de comportamiento.
Bien, si ustedes no me lo creen, nosotros podríamos ver el ejemplo de un carro, ¿verdad? Las rocas se pueden deformar de la misma manera que cuando un carro choca. Así que si este carro, ¿verdad?, que lo tenemos aquí arriba, está nuevo y lo sacamos del dealer, salimos por ahí a pasear y de momento chocamos el carro. Así que en fracción de segundos el material se puede deformar de forma elástica. No sé cuántos de ustedes han chocado bien leve a otro carro por el frente, por detrás, o a ustedes lo han chocado y reciben el cantazo inicial. Todo el mundo se baja y de momento mira, no pasó nada, está bien, fantástico. Pues el pasar nada significa que el material se deformó elásticamente y regresó a su estado normal, ¿verdad? No llegó al punto del límite elástico. Ahora, si usted va más rápido y de momento le mete bastante fuerte a un poste, a una pared de otro carro, pues entonces ya vas a pasar el límite elástico y vas a llegar al dominio de la deformación plástica, que viene siendo, ¿verdad?, todo este revolú que se está viendo aquí. O sea que el carro ahora se deformó plásticamente y ya no va a regresar a su estado normal. ¿Okay? Así que nosotros podemos, en el momento en que empieza el choque, hay una deformación elástica, claro está, pero sobrepasa ese límite elástico y ahora el material se dobla completamente. Bien, así que para empezar, ¿verdad?, para todos los propósitos, el metal no es muy elástico de por sí. Pero sí, nosotros también pensamos que la roca no es tan elástica, pero aún así sí se logra deformar. Así que vamos a ver un experimento muy sencillo en el cual se puede observar que de hecho demuestra que las rocas tienen propiedades elásticas, que son más elásticas que el mismo metal. Fíjense que aquí tenemos un dibujo que muestra una sección, ¿verdad?, un perfil, está de lado. Tenemos una prensa y tenemos como si fuera una lámina, se llama una lámina de roca. En este caso, ¿verdad?, estamos viendo una lámina de roca caliza y está determinada por esa línea entrecortada que representa su estado original. No le están aplicando ningún tipo de esfuerzo. Pero la lámina está soportada, ¿verdad?, apoyada por esta pieza que está aquí y otra pieza. Son dos piezas iguales. Fíjense que es como si fuese unos soportes. Y la prensa aquí lo que va a hacer es que le va a ofrecer cierto esfuerzo en el mismo medio de la lámina. Bien, así que cuando yo empiezo a aplicarle esfuerzo a la prensa esta, va a empezar a salir como un pistón esta pieza hacia abajo que va a forzar una deformación en la lámina, y la lámina no se ha roto, se ha deformado elásticamente. Si yo llego aquí a pasar el límite elástico, es porque le estoy aplicando demasiada presión por unidad de área, el esfuerzo, y entonces se puede romper, o sea que pasa por su límite elástico. Pero si en este caso, ¿verdad?, que se ha deflexionado de esta manera, la lámina está completamente doblada porque esta porción quiere mantenerse ahí, esta porción mantenerse ahí y esta está empujándola hacia abajo. Se ha deflexionado la lámina elásticamente. Así que esto es un experimento que muestra que verdaderamente la roca sí tiene la capacidad de deformarse elásticamente cuando se le aplica un esfuerzo. Así que vamos a llevar todo eso a el conocimiento de las montañas, de los terremotos sobre la superficie en la corteza. Y aquí tenemos una forma análoga. Esto estamos viendo una pequeña vara de madera. Imagínense que esta varita de madera yo la estoy agarrando con mis manos y sabemos que esta vara de madera no está deformada, está en su estado normal de reposo. Ahora, si yo
empiezo a aplicarle un esfuerzo para entonces doblarla, ¿verdad? Estoy acumulando la energía y llego a acumular tanta energía que se parte, hasta que pasamos ese límite elástico, y luego de que se parte, pues cada porción de la varilla llega a su estado original. Sin embargo, ya no está formado en una sola pieza, ahora son dos piezas. ¿Okay? Así que vamos a ver estas cuatro posiciones. La original, posición original, la acumulación de la energía, o sea, estamos aplicándole un esfuerzo y se está deformando, la ruptura cuando llegamos a ese límite, y luego toda la deformación es liberada y regresa a su estado original. Así que vamos a verlo en términos de la roca. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una área, fíjense, esta área de aquí, yo la estoy visualizando como si fuera un bloque completo que saqué de su sitio, y tengo aquí unas montañas y tengo aquí una falla. ¿Okay? Y esa falla probablemente cruza de lado a lado, como estoy indicándole aquí. Podemos observar el río o sus tributarios, cómo van moviéndose. Y vamos a ver que la porción de la derecha se va a querer mover hacia abajo, mientras que la porción de la izquierda se va a mover hacia arriba. ¿Okay? Digamos que si el norte va para acá, ¿verdad? En esa dirección, pues entonces el bloque de la derecha va a querer moverse hacia el sur, mientras que el bloque de la izquierda se va a querer mover hacia arriba. Así que vamos a ver que nosotros ahora estamos aplicando un esfuerzo, por lo tanto se está deformando. Pues ahora vemos, fíjense cómo se ha deformado la roca, parece como una S, ¿no? Una deformación. No hay movimiento en la falla, aún no. Entonces se está deformando la roca. Y cuando se rompe la varilla es análogo a cuando hay un desplazamiento en la falla y ocurre el terremoto. Y entonces luego del terremoto vamos a tener que las piezas vuelven a su estado original, pero ha ocurrido el desfase. Y ese desfase ahora claramente está ilustrado porque el río, este río antes conectaba con ese y este conectaba con este, ahora el río está totalmente desfasado. Y esas son cosas que nosotros podemos observar en cualquier sitio donde cruza una falla. Bien, podemos ver cómo en términos de la roca tenemos una falla, no hay movimiento en la falla, hay una fricción increíble, hay una deformación en el área inmediata, el esfuerzo es tan grande que ya la fricción no puede más, así que hay un deslizamiento a lo largo de la falla. Y luego empieza a acumular energía nuevamente. Bien, así que en este momento toda esa energía potencial que había sido acumulada en esta fase se libera como energía cinética y ocurre el terremoto, liberando las ondas sísmicas que se van a disipar sobre la superficie del planeta. Bien. Así que finalmente la teoría del rebote elástico de Harry Reid lo que dice es que a medida que la roca está siendo expuesta al esfuerzo, se va a deformar, ¿okay? Se deforma y tenemos una falla que tiene gran cantidad de fricción, por lo tanto no hay un movimiento en la falla, hasta que llega el punto en el que el esfuerzo, todo este esfuerzo, se está acumulando como energía potencial. Llega hasta el punto en el que ya no puede más y tiene que ser liberado. Y fíjense que una deformación que teníamos aquí, original, ahora tenemos un deslizamiento en la falla. Y esto es lo que presenta Harry Fielding Reid como la teoría del rebote elástico. Así que es una de las grandes contribuciones a principios del siglo XX. Del siglo XX al siglo XXI, ahora han ocurrido una gran cantidad de avances gracias a todos esos bloques fundamentales que habían sido puestos por estas otras personas. Y
particularmente entender el ciclo del terremoto con la teoría del rebote elástico postulada por Harry Reid, entonces funciona como eslabones en una cadena de conocimientos y de grandes avances que van a ocurrir a través del resto del siglo XX y del siglo XXI. Son muchísimas personas que fueron contribuyendo poco a poco al conocimiento que tenemos hoy día, ¿no? Así que no se pueden mencionar todos, pero aquí podemos observar una lista de las personas que algunos siguen vivos, otros pues han fallecido, pero fueron clave en el desarrollo de lo que conocemos hoy día. Bien, y podríamos mencionar algunos aquí, como Alexis Perrey, que fue uno de los primeros, ¿verdad? Igual que Mitchell para el mismo tiempo, Luigi Palmieri, italiano, que desarrolló el primer sismoscopio, Michele Stefano de Rossi desarrolló una escala de intensidad, igual que Giuseppe Mercalli. Por aquí podemos hablar de John Milne, que fue instrumental en el desarrollo de los sismómetros. Fusakichi Omori desarrolló la ley de Omori, que habla sobre cómo los terremotos van ocurriendo luego de un evento principal, o sea, cuál es el comportamiento de las réplicas de los terremotos. Emil Viechet hizo también sismómetro. Richard Dixon Oldham está adjudicado al interior del planeta, descubrió el núcleo del planeta. Inga Lehmann descubre el núcleo interno del planeta. Harold Jeffries también, utilizando las ondas sísmicas, puede determinar información importante de la propagación de las ondas sísmicas en el interior. Hiro Kanamori todavía vive, trabaja en Caltech y ha sido instrumental en la determinación de magnitudes. Luego vamos a ver un poquito más sobre su trabajo cuando hablemos de tamaño de los terremotos. Don Anderson y Bruce Bolt han estudiado muchísimo los terremotos y han desarrollado libros que pues, muchas personas lo utilizan como libros fundamentales en el estudio de los terremotos, al igual que Aki Keiti, que también sacó uno de los primeros libros de sismología avanzada. Benno Gutenberg se conoce también por haber trabajado con Charles Richter, que está aquí en la determinación de las magnitudes, magnitud local, magnitud Richter, y Benno Gutenberg ayudó a Charles Richter a determinar la magnitud para eventos más lejanos. Andrea Morovici determinó el cambio que hay entre la corteza y el manto. Paul Richards y Frank Press, Kerry C. y Paul Silver son personas que aún viven y han escrito libros sobre el tema y que han sido utilizados, ¿verdad?, por muchísimas personas. Así que no podemos terminar este capítulo hablando sobre historia de cómo nosotros llegamos a tener el conocimiento actual sin antes mencionar ¿verdad?, como un puñado de personas en este listado, pero hay muchísimas otras personas más también muy famosas que no están en esta lista, pero que han sido clave, ¿verdad? Han aportado significativamente a mover hacia adelante el conocimiento de nuestro planeta y de cómo estas ondas sísmicas se propagan en la superficie y cómo estas ondas sísmicas han sido utilizadas para poder determinar lo que nosotros tenemos en el interior del planeta. Bien, así que esto concluye nuestro tema de personas importantes en la sismología, un poco de historia de los terremotos.